Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Primero pedimos excusas por aquellos que están siguiendo estos devocionales que los pasados 2 días no transmitimos. Sin embargo, aquí estamos nuevamente con mucho amor para seguir compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y continuamos en esta serie de las enseñanzas sobre la condición del hombre pecador y su necesidad de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Pero ya entramos hoy al capítulo 6 de Romanos, donde vamos a ver a este hombre pecador que ha sido redimido, que ha sido justificado por la sangre de Cristo, por haber creído, por haber depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra en la fe. Sin embargo, hemos visto anteriormente que el hombre tiene desde su nacimiento la herencia, esa naturaleza pecadora de Adán, la cual heredamos y que va a estar con nosotros siempre. Y aunque el hombre ha sido redimido de su pecado por la muerte de Cristo, todos pecamos. Todos pecamos y en algún momento una persona puede cometer un pecado. Pero aquí en el capítulo 6 vamos a ver la diferencia entre cometer un pecado y llevar una vida pecaminosa. Y en los capítulos 6 al 8 se analiza ese proceso de santificación del hombre, ya que el hombre que ha sido justificado va a vivir de por vida un proceso de santificación. Fue declarado santo, limpio de pecado cuando aceptó a Cristo. Luego hay un proceso que dura toda la vida, que es un proceso de santificación hasta llegar a la santidad plena, que es cuando nos vamos con el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí el apóstol nos plantea una situación que se llama muertos al pecado, y es que todo creyente debe haber muerto al pecado, porque nuestros pecados murieron en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Si cometemos pecados, y cuando cometemos un pecado, se rompe la comunión con Dios, no se pierde la salvación, porque Cristo no miente. Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Sin embargo, al pecar y no confesarlo, no ponerse a cuenta con Dios, entonces se rompe la comunión con Dios. Pero el creyente no debe llevar una vida, un estilo de vida pecaminoso, y esa es la pregunta que aquí Pablo resuelve en los versículos del 1 al 6 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una vez que fuimos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el creyente es libre del control del pecado. Antes de ser salvo, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del control del pecado. Y si bien es cierto que todos pecamos, ya que el pecado está en la naturaleza del hombre, no, ahora después de salvos, el pecado no controla nuestras vidas. No es el estilo de vida de un creyente
tener la vida pecaminosa. Es un estilo de vida diferente. El viejo hombre murió en la cruz con Cristo y fue sepultado. Como creyentes, ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo contesta categóricamente la pregunta: si podemos seguir pecando porque tenemos a un Dios perdonador. Y él dice: en ninguna manera, en ninguna. La actitud de planear de antemano aprovecharse de Dios porque es un Dios perdonador es no entender la seriedad y la gravedad del pecado. Recuerden, Dios es santo, 3 veces santo. Él aborrece el pecado. Así que no juguemos con eso. No juguemos con eso. La muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz por el pecado muestra cuán serio es el pecado. Jesús pagó con su vida nuestro perdón por los pecados. Así que la misericordia de Dios no debe convertirse en una excusa para llevar un estilo de vida negligente y pecaminoso. Esto echa por tierra aquellos que aseguran que porque decimos que, y la Biblia lo dice, no es que lo decimos, es que la Biblia lo sostiene, que la salvación no se pierde, eso da derecho a tener un estilo de vida pecaminoso. No. Aquel que es salvo verdaderamente ha muerto el pecado, ya no es esclavo del pecado, y aunque comete algunos pecados, no es su estilo de vida. El bautismo, en el versículo 3 al 4 nos habla algo del bautismo. El bautismo simboliza la muerte y sepultura de la vieja manera de vivir. Sepultura, muerte y sepultura de Cristo, resurrección a una nueva vida. Entonces, el bautismo simboliza nuestra antigua vida pecaminosa, la muerte a esa vida, a esa manera de vivir, seguida por una resurrección a una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. El viejo hombre pecaminoso murió en la cruz con Cristo. Si pensamos que nuestra antigua vida pecaminosa está muerta y sepultada, y así lo es, tenemos un motivo para resistir al pecado y continuar disfrutando de una nueva vida en Cristo. Él vino a darnos vida abundante. Así que ahora tenemos una nueva vida. Disfrutamos y gozamos esa nueva vida, libres del control del pecado. Estamos unidos a Cristo. Su muerte y resurrección nos trajo una nueva vida. Nuestro viejo hombre murió y fue sepultado. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Nuestros malos deseos, la esclavitud al pecado, nuestro amor al pecado murieron con Cristo. Ahora podemos gozar de nuestra nueva vida en Cristo. Recuerde, el viejo hombre ya murió. Ese viejo hombre pecador. El poder que tenía el pecado sobre nuestra vida murió con Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre, lleno de pecado, murió de una vez por todas. Y ahora estamos libres del pecado, viviendo para Cristo. Y cuando digo libres del pecado, es libre de llevar una vida pecaminosa como lo hacía el viejo hombre. Estamos en Cristo. No estamos luchando solos. Si bien es cierto que tenemos una naturaleza pecaminosa y cuando creímos en Cristo como Salvador personal, adquirimos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo, hay una batalla en nuestro cuerpo, hay una batalla en nuestras vidas. La vieja naturaleza carnal a la imagen de Adán,
versus la nueva naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. ¿A cuál usted le va a rendir su voluntad? Es la pregunta. Si usted le rinde la voluntad a la naturaleza espiritual, es la naturaleza espiritual la que va a dominar su vida apartada del pecado. Si usted le rinde su vida a la naturaleza carnal, el pecado va a seguir afectando su vida. Pero, sin embargo, no pierde la salvación en el momento que usted peca, porque Cristo murió para perdonar nuestros pecados para siempre. Él dijo que al que me viene, no le echo fuera. La salvación no se pierde, pero si usted peca, usted pierde la comunión con el Señor. Así que es mejor que si usted ya creyó en Cristo, usted es salvo y ha cometido un pecado, le exhorto en este momento a orar, arrepentirse, primero reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado, pedirle perdón al Señor y como dice allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde, el viejo hombre pecador murió de una vez para siempre con Cristo en la cruz. Aquel que ha creído en Cristo como Salvador personal debe llevar una nueva vida. Y si bien es cierto que algunas veces pecamos, no es nuestro estilo de vida el pecado, ni el pecado nos controla más nunca, porque nuestra vida está en Cristo para siempre. Que el Señor les bendiga.